La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar para que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Y el tema de hoy es Juan Emar, la obra pictórica de Juan Emar. Porque hasta el 22 de julio se puede ver en el Centro Cultural Las Condes la exposición El surrealismo de Juan Emar, pintura y dibujo, muestra que aborda la obra pictórica de este gran escritor chileno del siglo XX. Y hoy nos acompaña Juan Pablo Rojas, el investigador Juan Pablo Rojas, para conversar acerca de esta exposición y de la figura de Juan Emar. Pero antes de ir a la entrevista, como ya es un ritual, nos vamos a ir a la primera canción y les voy a anunciar que tenemos un concurso, porque vamos a regalar el libro Voces de Lota de María Esperanza Rock. Si te quieres ganar el libro, nos tienes que escribir a radio@usach.cl y darnos una muy buena razón para que te regalemos el libro. Nos vamos con la primera canción de esta mañana. Esto es Rulo, tu misterio. Suenen las campanas, el sonido de una voz lejana, cantará la dicha de haberte tenido tan feliz. Suenen las campanas, el sonido de una voz lejana,
estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña Juan Pablo Rojas para conversar acerca de la exposición El surrealismo de Juan Emar, pintura y dibujo. Una faceta bastante desconocida, ¿no?, de Juan Emar, porque Juan Emar todos lo reconocemos como uno de los grandes escritores chilenos del siglo XX. Sin embargo, también era pintor. Y esta muestra a la que ustedes pueden asistir, porque la entrada es liberada. Así es. Nos enseña, ¿no?, que Juan Emar no solo escribía, sino que también pintaba. Bueno, Juan Pablo, te quiero agradecer que nos acompañes en esta mañana en la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Gracias a ti, siempre un placer venir a tu programa, Luis, así que muy a gusto aquí. Sí, bueno, sí. Tú sabes que este programa es la casa de ustedes, los artistas, los historiadores, la gente que hace la cultura de nuestro país. Y a mí me gustaría saber, ¿cómo fue que te acercaste a la obra pictórica de Juan Emar? Sí, bueno, de partida decir que la obra pictórica es muy desconocida, así que todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con una revelación que estamos haciendo. Exacto. Yo estudié hace algunos años un magíster en la Universidad Gabriela Mistral, un magíster en Humanidades con mención en Arte, y al momento de elegir un tema para mi tesis, investigando, descubrí que existía esta dimensión de Juan Emar, esta dimensión pictórica, y decidí escribir mi tesis sobre ese tema, sobre la obra pictórica de Juan Emar. Más allá del umbral le puse. Más allá del umbral, sí, buen título. Le puse de título a la tesis. Lo que significó para mí escribir un trabajo sobre un tema del cual prácticamente no se había escrito nada. Creo que lo único que se había escrito anteriormente había sido un artículo en una revista que se llama Alza Prima, que es una revista de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Arte, que el profesor Alejandro Canseco Jerez había escrito un artículo no muy extenso. Entonces me metí en este desafío. Y lo que hice fue algo bastante simple, como era el primer acercamiento a este tema. Lo que hice fue investigar en los diarios de Juan Emar, en la crítica que sí está recopilada en libros, y en también libros que recopilan su relación epistolar con distintos personajes, y aislar todo aquello que tenía que ver con su actividad pictórica, y a partir de eso hacer una cronología que nos permitiera responder una simple pregunta, que es: ¿fue Juan Emar pintor? Y bueno, a través de esta investigación evidentemente concluyo que efectivamente hay argumentos de peso para responder afirmativamente esta pregunta. Él tuvo una formación como pintor tanto en Chile como en Francia. Él tuvo y expresó una idea sobre el arte y sobre las artes plásticas desde su trinchera como crítico. Él tuvo su obra tiene un volumen suficiente como para situarlo como un pintor, y en definitiva él le dedicó tanto tiempo, tanta energía y tanta preocupación a la pintura como a la literatura. De hecho, su primer impulso fue dedicarse a la pintura. Luego por ahí, que sí, la primera formación de Juan Emar fue como pintor. Sí, esa es su primera aproximación al mundo del arte, y también su primera formación tiene que ver con eso. Luego él descubre también que tiene esta facilidad para expresarse a través de la literatura. Claro. Hay un listado que apareció en el Mercurio que me pareció muy interesante, que te lo voy a leer. Dale. Que es un detalle que hace Juan Emar de su vida, y es... Sí. Y está hablando en tercera persona. Él dice: 2 veces se casó por la ley, sí, y 5 hijos tuvo. Álvaro Yáñez Bianchi enamoró de verdad, o quizás epistolar o literariamente, a 52 mujeres. 289 veces bostezó durante ceremonias oficiales, bautizos y funerales a los que asistió. 188 personajes creó en sus escritos. 0 préstamos bancarios o hipotecas, ¿sabía Juan Emar? Sí. Tuvo durante su vida... hipotecas tuvo durante su vida, 4 libros publicó en la década del 30, 1457 comentarios negativos sobre su vida realizaron parientes cercanos, lejanos y amigos de la familia. 12 artículos y 89 notas de arte publicó en el diario La Nación. 2 exposiciones presentaron sus cuadros, 213 cuadros pintó.
la mayor parte ya extraviados u olvidados. 213 cuadros pintó, o sea, Sí, claro, es una obra que tiene un volumen suficiente, como también lo que queremos hacer es poner a Juan Emar en la historia de nuestras artes plásticas, porque prácticamente él no tiene un lugar en esa cronología que va Claro. escribiendo nuestra historia. Entonces, lo que queremos hacer con esta exposición que se está mostrando en la Corporación Cultural de Las Condes es posicionarlo ahí donde se merece, además en un lugar donde no abundan muchos artistas, que es en las vanguardias. exacto. Y bueno, esta cita que hice no fue gratuita porque el mismo Juan Emar consideraba que sus cuadros estaban extraviados u olvidados, pero yo entiendo que esto no fue así, y aquí entra un personaje que es muy importante en la obra pictórica y en la vida de Juan Emar, que es Alice de la Martinière, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, Alice de la Martinière, conocida como Pepech también. Pepech, claro. Sí, sí. Que, bueno, ella fue pareja de Juan Emar, fue amante Sí. de Juan Emar, fue... Musa. Musa, mecenas. Sí. Cuéntanos un poco acerca de esta relación que me parece fascinante, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, Juan Emar hace muchos viajes a Europa, principalmente a París, y en uno de ellos, donde se relaciona con las vanguardias, con los grandes artistas que estaban revolucionando. O sea, recordemos que en esa época en París estaba pasando todo. Estaba pasando. Todo el arte pasaba por París. Así es. Era una sociedad efervescente donde muchos artistas estaban buscando su propio camino. Él dice algo muy interesante, Juan Emar. Dice que cuando los artistas viajaban a París no iban a sumarse a alguna corriente, lo que iban a hacer era a encontrar su propia voz, a individualizarse. Claro. Pasaba tanto en París que también era difícil que uno de los grandes artistas acogiera a un visitante y lo pusiera a su lado a pintar. Más bien lo que uno se nutría era de esa energía vibrante, que lo que estaba haciendo era darle una bofetada a lo academicista, a la tradición, a lo que se había hecho en arte hasta ese momento. Claro. Entonces, algunos chilenos se sumaron a esa corriente. De hecho, ahí se consolidó lo que fue el grupo Montparnasse, del cual... Claro, formaron un grupo, ¿no? De artistas Claro. intelectuales chilenos que estaban Claro, pasando por y París. principalmente pintores. Está Luis Vargas Rosa, Henriette Petit, Ortiz de Zárate, ¿no? los hermanos Ortiz de Zárate, Juan Emar, y todos pintaron, y Juan Emar también dice que volvieron de París pintando de forma más distinta entre ellos de lo que partieron. O sea, fueron un grupo, pero lo que cohesionó ese grupo fue haber compartido en un momento, en un lugar determinado, esta aventura. Bueno, fueron muy compañeros de juerga, de salir en la noche, imagino. de estrujar la bohemia. ¿Sabes qué? Y- Te dale, voy a interrumpir sí. un poco porque quiero dar un dato. Hay una película que es de Woody Allen, Mm, que la pueden ver nuestros auditores, que se llama Medianoche en París. sí. Y es una película que habla, o sea, muestra, ¿no? Cómo era un poco, de forma bastante idealizada, porque Sí. los artistas pasaban frío y otras cosas. ¿Cómo pero, no? en Medianoche en París se puede ver un poco esta noche parisina Sí. tan exultante, de Sí. artistas, de creadores. Se la recomiendo desde Woody Allen. Pero sigamos con Perfecto. Montparnasse y los pintores. Otro chileno que fue muy cercano a Juan Emar y que compartió esta aventura fue Vicente Huidobro, Exacto. del cual hemos hablado también en este mismo programa. Y en ese contexto, él conoce a Alice de la Martinière, conocida como Pepech, que era una modelo de alta costura. ¿En serio? Sí, por lo tanto una mujer muy bella, muy alta, pero que... ¿Cómo sabía Juan Emar? Sí, bueno, Juan Emar y las mujeres, eso da para otro programa. Pero ella también compartía con los artistas de vanguardia, ahí se conocieron y ahí iniciaron una relación que duró toda su vida. Y Pepech se convierte en una persona clave en la obra pictórica de Juan Emar, porque luego Juan Emar va y viene, tiene una relación formal con ella. Se intentan casar pero no pueden porque entiendo que el esposo de Pepech había desaparecido en la guerra, entonces no se podían, Exactamente. no era materialmente posible divorciarse, tampoco estaba viuda, ¿no? Y ella tenía un hijo, Jean-Marc, que finalmente Juan Emar lo reconoce legítimamente, a pesar de no ser su padre biológico. Pero bueno, mucho más adelante en esta historia, en la época más prolífica de Juan Emar pintor,
y después de haber tenido una desilusión con respecto al recibimiento que tuvo su obra artística aquí en Chile, tanto la literaria como la pictórica, y ya estaban separados, ella viviendo en Niza, él en Quintrilpe, en el sur de Chile, en un fondo que administraba su hijo. Él se las arreglaba para mandar todas sus pinturas a Pepech. Que se las compraba. Que se las compraba. Y a un precio muy justo. Yo leí por ahí eso, digamos, en cuanto al valor de la obra de Juan Emar, sí, ¿no? Esta mujer, esta amante, también ofició como mecenas, ¿no? Sin duda, sin duda. Estamos saltando un poco en la cronología, claro, pero hay que recordar que Juan Emar, que su nombre es Álvaro Yáñez, sí, viene de una familia acomodada. Él es hijo de Eliodoro Yáñez, claro, un político importante y además dueño del diario La Nación. Pero también esta familia tiene vaivenes con respecto a su condición económica, porque entre otras cosas, con la dictadura de Ibáñez es expropiado el diario La Nación. Entonces sufren ahí un duro golpe, y Juan Emar, que nunca trabajó ni un día a nadie, y que dependía mucho de los recursos que le daba su familia, claro, terminó viviendo en este fondo administrado por su hijo en el sur de Chile y con recursos muy, muy, muy limitados. Entonces, claro que era importante este gesto generoso de Pepech, y que también no era una simple dádiva, sino que era un reconocimiento también, claro, a la calidad artística de lo que estaba produciendo Juan Emar. Exacto. Juan Emar dice que él pintaba para Pepech, pintaba con ella, le decía a ella a través de sus cartas que completara su obra, que hiciera lo que quisiera con sus obras. De hecho, hacía dos cosas importantes Pepech. Una, cuando recibía la obra, ella le daba una última pasada de barniz, para sellar la pintura. Exactamente, como una cola fría que permitía sellar la pintura y conservarla. Pero además Juan Emar, un poco con esta actitud que lo caracterizó tanto de aburrirse de ciertas cosas, ya no quiso firmar. Entonces le mandó a Pepech en una carta una firma tipo, aunque le decía que ella conocía más su firma, y le pidió a ella que la firmara. Hay que decir que Juan Emar firmaba su obra literaria como Juan Emar, pero su obra pictórica como Álvaro Yáñez. Y Juan Emar viene del francés y significa algo así como estoy aburrido. Significa eso. Es una maravillosa castellanización de una expresión francesa muy común, que es j'en ai marre, que significa estoy harto. Estoy harto, eso era. Estoy harto. Entonces primero j'en ai marre lo convierte en Jean Emar en francés, y después en Juan Emar. Hay que decir también que Juan Emar fue diagnosticado desde muy joven con una enfermedad que en aquella época era conocida como neurastenia. ¿Ya? Que yo supongo que hoy día tiene que ver con lo que los médicos llaman un trastorno bipolar, maníaco depresivo. Ya. Entonces, claro, saltaba de estado de ánimo. Pasaba periodos prácticamente en cama, sin ganas de hacer nada, triste, y otros periodos muy activos, donde, claro, creaba tanto su literatura como su escribió cultura. Umbral con, no sé, sí, claro, 5.000 páginas mecanografiadas son productos de la parte maníaca, sin duda, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya hablando un poco del estilo de los cuadros, que también es algo bien interesante, porque entiendo que a Juan Emar le gustaba transitar por distintos estilos. Él no quería casarse con ningún estilo en particular. Sí, absolutamente. De hecho, él lo expresa con claridad, tanto en sus críticas de arte como en muchas de sus cartas, donde desprecia un poco a aquellos artistas que son fácilmente reconocibles. Sí, eso es bien interesante. Claro, él dice que un espectador no debiera saber de quién es el cuadro o saber quién es el artista que está detrás de ese cuadro con solo mirarlo porque se parece a otros. ¿Sabes qué? Esa es una idea muy interesante, y en la literatura también, y es algo que levantó con mucha fuerza Roland Barthes, ¿no? La idea de matar al autor, la muerte del autor,
que el autor no importa, lo que importa es solo la obra. Así es. Y Juan Emar de alguna manera se adelanta, ¿no? Sí, bueno, es que se adelanta a tantas cosas, Juan Emar. Claro. Entonces, claro, él transita por muchas experiencias estéticas que tienen que ver también con los periodos, que tienen que ver con su formación. Pero a mí me parece muy interesante cuando él mismo declara que está conforme con la forma en que está pintando, y eso tiene que ver con un fenómeno muy interesante en que él dice que él se abandona y su cuerpo es poseído por un ente externo que es el que dirige su mano y pinta, Claro. que él llama Anam, Anam. que significa ángel amigo. Entonces, esta forma que en definitiva es abandonar el proceso consciente y sumergirse en esta manera de crear que tienen los surrealistas, Claro. donde lo inconsciente toma el control, hace que finalmente él no decida qué es lo que va a pintar. Por lo tanto, una pintura no tiene por qué ser parecida a la siguiente, Claro. porque hay otro que está haciendo ese trabajo por él. Entonces, eso lo hace sumamente atractivo y se conecta con el título de esta exposición que estamos presentando en la Corporación Cultural de Las Condes, que es lo surrealista en Juan Emar, porque Juan Emar no es propiamente un pintor surrealista, Claro. pero esta técnica y otras cosas como incluir lo onírico y todo lo que tiene que ver con las vanguardias, que Claro. tiene que ver con alejarse de lo academicista y de lo tradicional, lo emparenta con lo surrealista, sin duda. Pero, claro, y en términos de la curaduría de las obras que nosotros vamos a ver en esta exposición, ¿se eligieron las obras surrealistas o no? Sí, efectivamente. Son las que responden de manera más coherente a este criterio de lo surrealista. En la exposición vamos a poder ver tanto pintura como dibujo, porque sí, Juan Emar fue también un ilustrador, un dibujante incansable, y ahí, claro, vamos a ver personajes que son absolutamente estrambóticos, propios de lo onírico, que también se emparentan más con su obra literaria. Juan, te quiero invitar a escuchar las próximas 2 canciones. Vamos a escuchar 2 canciones de Rulo, ex integrante de Los Tetas, Sí. que se reconvierte y saca este disco que se llama Vendaval, que se puede escuchar en YouTube, está disponible, o en Spotify. Ajá. Y estamos revisando hoy día algunas canciones de este disco que yo encontré que estaba muy bueno, así que por eso decidí pasarlo hoy. Les recuerdo también que tenemos concurso, estamos regalando el libro de María Esperanza Rock, Voces de Lota, Relatos de la Ciudad del Carbón. Si te quieres ganar el libro, nos tienes que escribir a radio@usach.cl y darnos una buena razón para que te regalemos el libro. Y vamos a escuchar estas 2 canciones del disco Vendaval de Rulo, Te veré en la oscuridad y luego Vendaval. Ahora estás en mis brazos recordando otro amor, con el alma en 1000 pedazos, sintiendo tu desolación. El bocado que se niega en mi boca está, sintiendo tu respiración, ahogando tus penas en el calor de un beso, calmando tus heridas. Te ofrezco mi pañuelo, hablándote al oído, haciendo el amor. Pon tu cabeza en mi pecho y escucha los latidos. Encontrarás un camino más corto hacia el olvido. El bocado que se niega en mi boca está, sintiendo tu respiración, ahogando tus penas
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valemos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Cada sábado a las 12 del día te esperamos en nuestra cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. No lo olvides, Radio Universidad de Santiago te invita a dar un paseo por el parque. Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Destino, veo claro mi camino, todo lo que he aprendido y todo lo que se ha ido. Ahora se abren otras puertas porque la tuya se cerró. La vida otra vez comienza, es el eterno ciclo. Mi alma quedó desierta cuando todo se acabó. Quizás algún día sea experto en las cosas del amor. No será como ayer si algún día nos volvemos a ver. No será como ayer si realmente lo podemos entender. Porque es un gran misterio lo que hay en el corazón. Un tesoro escondido que no se abre con temor. Que traerá la suerte después de este vendaval. Si queda la puerta abierta, el viento la puede golpear. No será como ayer si algún día nos volvemos a ver. No será como ayer si realmente lo podemos entender. No será como ayer si algún día nos volvemos a ver. No será como ayer si realmente lo podemos entender.
Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña Juan Pablo Rojas, con quien estamos conversando acerca de la obra pictórica de Juan Emar, uno de los grandes artistas chilenos del siglo XX, que, como ya lo comentamos antes, es muy conocido por su trabajo como escritor, y sin embargo ahora se hace este rescate de toda su producción pictórica, y que se puede ver, ¿no?, en esta exposición que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Las Condes. Ustedes pueden ir, la entrada es gratuita y la exposición va a estar disponible hasta el 22 de julio. También va a hacer una charla. Sí, el 10 de julio, el próximo martes, voy a hacer una charla abierta al público también a las 19 horas, después una visita guiada, así que va a ser una buena forma de aproximarse a esta obra pictórica tan desconocida de Juan Emar. Ahora, cuando se dice Juan Emar es conocido por su literatura, ojalá fuera bien conocido por su literatura, porque Juan Emar también, y en buena hora, tiene estas características de personaje, entonces claro, también su nombre es muy conocido, pero no es tan leído como debiera serlo. Exacto. Bueno, pasa también con José Donoso, yo creo. Sí, claro, pasa con tantos autores, pero Juan Emar, que tuvo esta vida tan marcada por las vanguardias, lo hace un personaje súper atractivo y muy atractivo para la juventud. Siempre él tiene una conexión muy importante. Chileno, le decía Neruda. Sí, ¿no? Claro. Sí. O sea, para que la gente que no ha leído nada de Juan Emar, para que se haga una idea. Sí. Neruda decía que el Kafka chileno era Juan Emar. Sí. Yo recomiendo fuertemente leerlo porque, bueno, a mí me produjo una impresión muy grande. Es un autor único. Yo creo que es muy difícil encontrar a alguien parecido en las letras chilenas, no estando atado a ninguna corriente, muy fiel a sí mismo, un representante muy legítimo de las vanguardias, así que lo recomiendo. Juan Pablo, antes de irnos a la pausa comercial, habíamos estado hablando un poco de la historia de estos cuadros, que son los cuadros que se pueden ver. Los cuadros y dibujos, ¿cuántos cuadros son? Hay expuestos ahí 46 cuadros, me parece. Más los dibujos. Más los dibujos, una cantidad similar. Sí. Casi 100. Sí, hay casi 100 obras que están muy bien montadas. La gente de la Corporación Cultural de Las Condes hace un trabajo muy fino, así que también eso hace que sea un placer recorrer esa exposición. Y habíamos quedado, ¿no?, que estaba la figura de esta mujer, que era Pepech, que le compraba las obras a Juan Emar cuando Juan Emar se había ido a vivir al sur. Sí. Y ella las fue guardando, las cuidaba, las sellaba con barniz, sí, como tú nos contaste. Las firmaba. Y aquí viene lo que a mí me parece que es un gesto súper hermoso, porque ella fallece el año 90 y algo, y nombra heredero al esposo de una nieta de Juan Emar. Así, ¿no?, es. Para que la obra se conserve y se muestre en Chile, entiendo que fue un poco ese mandato. Sí, claro. Remontémonos un poco en la historia, porque hay que mencionar que Pepech vino a Chile a intentar hacer una vía junto a Juan Emar, y vino incluso con su hijo John Masca, al cual Juan Emar había reconocido. Y en ese periodo en que estuvo en Chile, ella organizó una exposición. Fue la única vez que aquí en Chile se mostraron las pinturas de Juan Emar, que fue en la Universidad de Chile. Eso fue el año 50. El año 50. Pero esa exposición duró solo un par de días. Creo que duró 3 días. 3 días. Y no tuvo ninguna repercusión en la crítica, tampoco en el público. Por lo tanto, eso provocó una gran frustración en el artista, sumado a la indiferencia que también había tenido su obra literaria. Y por eso él decía que las obras debieran estar fuera de este país. Y claro, mucho después en esta historia, Alejandro Canseco Jerez se casa con una nieta de Juan Emar, con Magdalena Yáñez. Ellos parten a vivir a Francia, y ahí él realiza su doctorado, y en el marco de su investigación él conoce a Pepech. Y trabajan juntos muy arduamente, y empiezan a cultivar una relación muy cercana, que tiene que ver con este componente familiar y con este componente académico. Y una vez que muere Pepech, ella le deja en su testamento toda esta obra cultural a Alejandro Canseco Jerez, que incluye las pinturas, fotografías, libros de Juan Emar, algunos objetos. Y Alejandro Canseco Jerez se vio sorprendido. Tal vez su primer impulso fue negarse a recibir, claro, este legado. Sin embargo, él entendió que Pepech lo había elegido para, entre comillas, pagar una deuda que Chile tenía con la obra de Juan Emar, y le encomendaba esta misión.
y él lo aceptó. Entonces, lo que ocurre es que este legado es impugnado, Exacto, el testamento, hay hay un juicio muy largo que dura como 17 años, durante el cual la casa que tenía Pepech, donde ella había instalado una suerte de museo para mostrarle a sus amigos la obra de Juan Emar, esta casa es sellada, es sellada por la autoridad. Es como el escenario del crimen, cuando... Exactamente, uno se puede imaginar estas cintas amarillas que envuelven la casa. Y adentro estaban todos los cuadros de Juan Y Emar. adentro estaban todos los cuadros, se prohíbe la entrada a cualquier persona y pasan 17 años en esas condiciones. Llueve, es una casa antigua, la casa se filtra, se inunda y por un milagro, por una situación sorprendente, difícil de explicar, ningún cuadro sufre ningún daño. Y una vez que el juicio termina, la justicia le da la razón a Alejandro Canseco Jerez, se abre la casa, él puede iniciar un trabajo de catalogación, de digitalización de la obra, y bueno, pero primero se encuentra con la sorpresa que todo está intacto. Y bueno, él, una vez que hace esta recuperación de la obra, él hace 2 exposiciones en Europa, una en Francia, en la universidad donde él trabajaba, otra en Madrid, en un espacio que le pertenece al Ayuntamiento de Madrid, y podríamos decir que esta exposición en la Corporación Cultural de Las Condes es una continuidad de lo que ya se hizo en Europa, pero es obviamente la parte más importante porque el propósito es que Chile finalmente reconozca la obra de este artista, no solo que la reconozca, más bien que la conozca. Exacto. Sí. O sea, es una oportunidad, digamos, única, porque estos cuadros salen a la luz. Ya hemos contado la historia de estos cuadros que estuvieron 17 años en una casa que estaba sellada. Así es. No, la gente que vaya a la exposición va a ser parte de esta revelación. Esta dimensión pictórica de Juan Emar es desconocida incluso para mucha gente muy cercana a su literatura. Exacto. Entonces, no es una exposición cualquiera, es una experiencia que tiene que ver con la historia cultural de nuestro país. A nosotros nos parece que es poner una bandera importante en lo que tiene que ver con nuestro patrimonio. Entonces, los que vayan van a compartir esta experiencia, van a ser parte de esta historia. Oye, y respecto ya a la exposición misma, cuando tú te acercas, ¿no? Y dices, bueno, quiero hacer esta exposición, ¿fue una idea tuya hacer la exposición? No, como te digo, Canseco Jerez ya había hecho 2 exposiciones en Europa. Ahora, claro, yo me contacto con él antes de que él vuelva a vivir a Chile, por lo tanto, cuando él vuelve, empezamos a trabajar juntos y juntos empezamos a buscar un espacio que nos pareciera el adecuado para un evento cultural como este. Y bueno, la Corporación Cultural de Las Condes nos pareció que efectivamente contaba con todas las condiciones para ayudarnos en esta tarea. Claro. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público? ¿Ha tenido harta visita? Sí, mira, por lo que a mí me han informado, lo ha visitado harta gente y sobre todo comentarios muy positivos. La gente se sorprende, sin duda, se encuentra ante una obra que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. La obra de Juan Emar, tanto la literaria como la pictórica, tiene una conexión muy directa con la gente joven. Sí, tú decías antes que Juan Emar se lee poco, se debería leer más, ¿no? Sin embargo, es un nombre que ha logrado trascender el tiempo, que es la prueba de fuego para todos los artistas. Y en el caso de Juan Emar, aun cuando es una obra, digamos, de un nicho, sí es uno de los autores que ha resistido bien el paso del tiempo y sigue habiendo interés por su obra. No, sin duda. Efectivamente, no solo resistió bien el paso del tiempo, sino que con él se produjo un fenómeno bien único, porque en su momento
pasó inadvertida su obra, sino y fue redescubierta en otra época, lo que nos habla un poco de cómo él estuvo adelantado a su propia época. Claro, es un rasgo característico la obra de Juan Emar, ¿no? Absolutamente. Y con la pintura pasa lo mismo. Es una pintura... Mira, te doy un ejemplo. Entre los temas que a Juan Emar le impactaron profundamente estuvo el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética. Esto ocurrió, si mal no recuerdo, en 1957. Claro. A él, desde aquí, desde Chile, desde el sur, esto fue un hecho que lo conmovió, que el hombre pudiera poner un objeto en el espacio. Y esto está reflejado en algunas de sus pinturas. Él pinta los satélites, pinta la luna. Él dice, ¿cómo puedo pintar la luna? Fácil, voy, me doy unas vueltas, vuelvo y la pinto. Entonces, esta mirada tan transgresora, tan fresca también, tan poco común, es súper atractiva para los jóvenes y para el público en general. Hay una idea que leí por ahí de Juan Emar, que dice, da cuenta, ¿no?, de lo que significó para él regresar a Chile después de haber estado en París, con las vanguardias y todo. Y dice, yo volví a Chile y me encontré un país lleno de letreros que decían prohibido. Nos encontramos estaba lleno el país de no hacer, prohibido, 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 y junto con los otros pintores que habían viajado, ¿no?, los fuimos con paciencia, los fuimos sacando uno por uno. Y para cerrar ya esta entrevista, porque se nos está acabando el tiempo, te quería preguntar acerca de esto, ¿no? De los escritores del siglo XX, de los artistas del siglo XX que viajan a Europa, pero luego vuelven, que es el caso de Huidobro, y acá se encuentran con una realidad que es totalmente distinta, ¿no? Eso marcó la vida de Juan Emar, sin duda. Él, sobre todo desde la trinchera de la crítica, hizo intentos desesperados, podríamos decir, porque el medio chileno entendiera lo que estaba pasando en Europa. Él vio... O sea, pensemos que era una época en donde las comunicaciones eran bastante precarias, no había internet, o sea, el mundo era mucho más grande. Absolutamente. Entonces él sintió esta responsabilidad de, por haber visto lo que estaba ocurriendo, ser los ojos de todos los chilenos para que pudieran también apreciar esta revolución que se estaba produciendo. Él vio el cubismo, él vio el futurismo, el dadaísmo. Él vio el dadaísmo. Imagínate lo difícil que era explicar eso aquí en Chile, donde todavía estábamos anclados. O sea, estaban esperando cuadros de paisaje del campo. Él lo dice en alguno de sus escritos. Aquí la gente cree que un cuadro es bueno cuando puede reconocer una casa y una vaca. Claro. Entonces estábamos anclados a esa forma de apreciar lo estético. Nosotros vinimos a pintar toros y bueyes, creo que es el remate que le da a esa frase. Claro. Entonces, él fue un absoluto y permanente incomprendido. Luchó contra eso, trató de abrir puertas, de construir espacios para las nuevas ideas. Y hay que decir que fracasó porque fue ignorado, y esto de haberse ido al sur es algo muy práctico pero muy simbólico también, porque su propuesta estaba recluida, su propuesta fue arrinconada en un lugar alejado. Hay que recordar que después de haber publicado sus 4 libros, él decidió no publicar nunca más, pero sin embargo escribió Umbral, 5.000 páginas mecanografiadas, pero que no estaban destinadas a que vieran la luz en ese tiempo. Claro. Después de muchísimo tiempo, la Biblioteca Nacional finalmente publicó Umbral, el libro Umbral. 5.000 páginas, mira, tú escribir 5.000 páginas. Sí, wow. La escribía con copia, porque estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, del valor que tenía. Entonces él se guardaba una copia, dejaba otra copia en otra parte por si había un incendio, por si se fuera a destruir. Entonces él trabajó para la posteridad, y esta exposición
tiene que ver con eso, con Claro. finalmente que su sueño se materialice. Hoy, el 2018, gracias al esfuerzo de personas que recogieron este testimonio con esta misión. Oye, antes de que nos vayamos, hay algo que se nos pasó, que fue la exposición que hizo Juan Emar en Cannes, a donde sí le fue bien, ¿no? En Europa. Sí, claro, o sea, no la hizo él, la hizo nuevamente O sea, Pepes. claro. Nuevamente Pepes. Pero sí hubo un reconocimiento, Ahí digamos. sí. Pepes organiza una exposición en Cannes, donde va el público, y no solo eso, sino que hay críticas que son muy favorables, que logran entender que aquí hay un valor artístico de un pintor chileno, tan lejano, Claro. tan extraño para ellos, pero que tiene una propuesta que tiene tanta sintonía con las vanguardias, con lo que el mundo, el primer mundo del arte estaba viviendo. Claro. Entonces, claro, esa fue tal vez su única gran satisfacción desde el punto de vista del reconocimiento. Claro, bueno, pero lo hizo en Cannes, ¿no? Lo hizo en Cannes, sí. Al menos glamour tuvo. Juan Pablo, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado en esta mañana. Voy a dar el ganador del concurso que hicimos de Voces de Lota. El ganador del libro es Roberto Martínez. Te voy a pedir que nos recuerdes una vez más el día de la charla que vas a dar. Sí, claro, el próximo martes 10 de julio a las 19 horas en la Corporación Cultural de Las Condes, una charla donde vamos a poner en perspectiva y en contexto la obra pictórica de Juan Emar, y por supuesto después una visita guiada para que puedan ver la obra. Bueno, y ustedes ya están todos al tanto de que pueden ver esta obra de manera gratuita, esta exposición en el Centro Cultural Las Condes. La obra pictórica de Juan Emar, la obra surrealista de Juan Emar. Conocer a este gran artista chileno nunca está de más, ¿no? Y eso, los voy a dejar con la última canción de esta mañana. Esto se llama Veleidosa y es de Rulo. Ya sé todo el universo está contigo. Solo soy un espejismo de tu
La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.